Perdón primero por si se escucha a mi sobrina de fondo, llorando y lo que sea. Segundo, porque Paco me pidió que esto sea más ateneo, conversatorio, diálogo, y yo soy realmente muy malo para eso. Entonces no lo voy a hacer tanto así. Sí, quizás les voy a dejar algunas cosas para que ustedes puedan pensar después. Pero sobre todo, bueno, ya que estamos hablando del tema, teniendo en cuenta mi personalidad, le voy a dar un enfoque más filosófico, tomista, si ustedes quieren, y no tanto, no sé si llamarlo práctico, porque no son dos cosas dialécticas, ¿no? Pero no tanto lo que sería un Ateneo. Igualmente, la bibliografía que me había dado Paco para preparar este espacio, nada, ahí tienen cosas bastante prácticas y cualquier cosa lo miran por ahí, pero bueno, yo le voy a dar un enfoque un poco más distinto. Bueno, algunas cosas las voy a saltear, así no se hace muy largo, pero lo primero es, bueno, ¿qué es la personalidad? Hay muchas definiciones, acá puse varias de psicólogos de la personalidad. Eh, la más, ¿cómo se dice? La más común es la de Allport, Gordon Allport, que es el psicólogo que es el padre de la psicología de la personalidad, pero incluso el Papa Pío XII tiene una, no vamos a ver todas, pero podemos decir, teniendo en cuenta estas definiciones y otras cosas, que la personalidad es el conjunto ordenado de hábitos operativos de una persona en cuanto manifestativos de su ser. Acá pongo un poco un análisis breve de la definición. Lo que voy a hacer después es analizar las causas de la personalidad, pero básicamente, bueno, es un conjunto ordenado, es decir, que hay muchos elementos que influyen o co-influyen en la configuración de la personalidad de alguien, pero más allá de la multiplicidad de elementos, hay una unidad, ¿no?, que rige a toda esa multiplicidad. Un psicólogo habla de unitas multiplex, ¿no?, el hombre como una unidad múltiple. Después es un conjunto ordenado de hábitos operativos, es decir, que la personalidad no está en un nivel sustancial o entitativo, metafísico, si ustedes quieren. Esto es más filosófico, pero bueno, aunque lo afecte, obviamente, sino que está en el orden de la operación. Y es lo que también se suele llamar, o sea, los hábitos operativos también se suelen llamar carácter. De hecho, hábitos operativos, como todos saben, hay de dos tipos. Hay más, ¿no? Pero bueno, en general hay dos tipos, buenos y malos, o sea, virtudes y vicios. Y como saben, las virtudes y los vicios los estudia la ética. Y ética, la palabra ética viene de ethos, del griego, que significa carácter, ¿no? O sea, la ética es la ciencia del carácter, entendiendo por carácter todas estas cualidades estables de una persona que se dan en el orden de la operación, ¿no? Entonces, carácter en psicología tiene más bien la idea de rasgo distintivo. Se habla de rasgos de la personalidad, rasgos, traits, ¿no?, en inglés. Es decir, lo que distingue a una persona de otra y la hace ser ella misma de manera característica, ¿no? Eh, y en griego la palabra ethos, con esa E que parece una H, pero es una E, viene de ethos, que suena igual, pero es con otra E distinta, que es una E más chiquita, no sé si lo ven ahí, que significa costumbre. O sea, el carácter viene de la costumbre. Entonces, el ethos de una persona sería las características que esa persona adquiere, estables en su nivel operativo, como fruto de sus operaciones, ¿no? Mientras que carácter hace más bien alusión a lo distintivo de esa persona y no tanto al origen operativo de su personalidad. Personalidad, carácter y ethos serían básicamente lo mismo, pero de estas distintas perspectivas. Después, bueno, la personalidad es de una persona, de ahí el nombre, ¿no? Personalidad, que es el abstracto de persona, eh, pero la persona no es la personalidad, sino que tiene una personalidad. De hecho, se puede ser persona y no tener una personalidad formada, o tener personalidades múltiples, o tener una personalidad fragmentada, tenerla mal formada y aún así siendo una única persona, etcétera, ¿no? Entonces, la personalidad, esto también es más filosófico, pero bueno, en cuanto pertenece al orden accidental, propiamente no es, sino que por ella la persona es de una determinada manera. Entonces, la personalidad no es una cosa, ¿no?, sino que es de la cosa o de la persona, sería, ¿no?, en este caso. Eh, y por último, manifestativos de su ser, en cuanto que el ser personal, que existe desde el momento de la concepción, digamos, una vez que hay una persona,
Sin embargo, la personalidad es todo ese despliegue operativo que va conformando una estructura estable en la persona, como una especie de huella dinámica que produce en la persona, que no solo la distingue, ¿no? Rasgos, sino que también manifiesta su modo de ser. Entonces, la personalidad es un modo de ser o una segunda naturaleza. Bien. Después, este tema es quizás el que más le voy a dar bola, que es el tema de las causas de la personalidad. Este tema lo pongo, no, o sea, no estaba en el índice que me mandó Paco, pero lo pongo porque me parece que muchas teorías de la personalidad tienen en cuenta muchos factores, pero de una manera unilateral. Por ejemplo, no sé, la personalidad es fruto de la biología, o la personalidad es fruto de la sociedad, de la cultura, de los padres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es evidente que la biología influye en la configuración de personalidad, es evidente que la sociedad y la cultura en la que uno vive influyen en la configuración de la personalidad, pero no influyen de la misma manera, ni por aumentar una hay que disminuir la otra, ni por disminuir una hay que aumentar la otra, sino que hay que intentar ver, hay que intentar armonizar, o sea, eso es lo que quiero hacer ahora, armonizar todas los principios, las causas que influyen en el ser o hacerse de la personalidad, ¿no? Y eso me parece que se puede hacer teniendo en cuenta la teoría clásica de la causalidad, aristotélica, creo que todos la conocen, la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final, las dos causas, ¿no? Intrínsecas, material y formal, y la eficiente o final. Esto creo que lo saben, igual cuando quieran decir algo, díganlo, preguntar, pregunten. Supongo que esto por el colegio lo saben, que las cuatro causas. Y sobre todo acentuar este tercer punto, que es, lo puse en latín porque así lo decían los escolásticos, ¿no? Dice, las causas son recíprocamente causas, ¿no? Causa sunt ad invicem causa. O sea, para entender la personalidad hay que entender un montón de factores y de una manera armónica y organizada, ¿no? Entender solo uno es entender la personalidad de alguna manera, pero no toda la personalidad. Bien, empezando por la causa material, hay distintos tipos de causa material. La causa material es como un género que incluye distintos aspectos. Uno es la materia en la cual, ¿no? In qua, que es el sujeto, ¿no? La cosa, la realidad en la que la personalidad inhiere o existe o perfecciona, ¿no? Y eso es la persona y sus potencias, ¿no? La inteligencia, la voluntad, los apetitos, los afectos, las pasiones, todo ese tipo de cosas, ¿no? La personalidad es algo de una persona. Después está la materia desde la cual o a partir de la cual, la materia ex qua, que son los componentes, por ejemplo, no sé, en una casa, la materia ex qua o la causa material de la casa son los ladrillos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes que hacen a la personalidad? Y acá componentes en el sentido de partes vivientes, no en el sentido de partes artificiales que pueden sacarse, tirarse y poner otras, no, son como un organismo, ¿no? Donde cada parte está intrínsecamente ligada a la otra y no se puede cambiar tan fácilmente, ¿no? Bueno, los componentes de la personalidad son los hábitos operativos, lo que decíamos antes. Y los hábitos operativos, tanto viciosos como virtuosos, porque la personalidad no necesariamente es una personalidad desarrollada, madura, no necesariamente es una personalidad virtuosa. A veces, o sea, esto es un proceso que puede salir mal, digamos, y se puede configurar una personalidad viciosa, fragmentada, ¿no? Pero en base a hábitos, ¿no? Y los hábitos son disposiciones estables, de difícil movilidad, que están en las potencias, ya sea cognitivas, la inteligencia, la memoria, la imaginación, todo ese tipo de cosas, o afectivas, la voluntad, los apetitos, las pasiones, todo eso, que las completan, ¿no? Para que ejerzan sus operaciones propias, entender, querer, sentir, lo que sea, de un modo determinado, para bien o para mal, según sea una virtud o un vicio, y según un ámbito determinado de la vida, ¿no? Después, esto quizás para entender mejor qué son estas disposiciones como inclinaciones, ¿no? Hacia ciertas operaciones, podemos distinguir de tres tipos. Las naturales, que es lo que en general se llama temperamento, ¿no? Que son inclinaciones que vienen con la propia naturaleza ya sea de la especie, la búsqueda de la verdad, por ejemplo, es común a todos los seres humanos, o de un individuo. Hay gente que es más pronta a la ira, hay gente que es más paciente, hay gente que tiende a ser más extrovertida, hay gente que tiende a ser más introvertida.
Esas son cuestiones innatas, inclinaciones innatas, que no determinan totalmente la personalidad, pero sí la condicionan bastante y obviamente que pueden ser educables y gran parte de la vida humana es educar las propias disposiciones innatas, ¿no? Pero más allá de esas hay disposiciones adquiridas mediante la operación. Esto es lo que en general nosotros llamamos vicios y virtudes. Y por último, esto nosotros que educamos personalidades católicas, ¿no? Tenemos que tener también en cuenta disposiciones infusas por la gracia, que son las virtudes que Santo Tomás llama teológicas, que nosotros en general las llamamos teologales, que es fe, esperanza y caridad, y las cardinales en su versión infusa, ¿no? Creo que saben que la prudencia, justicia, fortaleza y templanza también existen sobrenaturalmente. Hay que tener en cuenta todas estas disposiciones para determinar qué es la personalidad. Y el objeto material lo dejo de lado. Después, la causa formal es, porque uno, respecto a la casa, por ejemplo, si uno conoce los ladrillos, conoce la casa, y en parte sí, pero con los ladrillos también se puede hacer un banco, también se puede hacer otro edificio. Entonces, lo que hace que los ladrillos sean esta casa es la organización y la relación que los ladrillos tienen entre sí y con otras partes de la casa, obviamente, ¿no? Entonces, para entender la personalidad en cuanto a personalidad, hay que conocer cómo se relacionan y organizan jerárquicamente las disposiciones. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de las virtudes y los vicios, los consideramos de manera aislada, ¿no? Pero incluso más importante que esa consideración está la consideración de la conexión que tienen las virtudes y los vicios. Las virtudes son conexas, están conectadas. Hay una jerarquía, hay virtudes más importantes que otras, hay virtudes subalternas y secundarias, etcétera, ¿no? Lo mismo los vicios. Los vicios en realidad no están conectados, a diferencia de las virtudes. No están todos conectados, pero hay algunos vicios que sí están conectados y eso es lo que se llaman los vicios capitales. Los vicios capitales son vicios que eh, por su, no por su maldad, porque no todos los vicios capitales son pecados mortales, y hay pecados peores que no están en los vicios capitales. La blasfemia, por ejemplo, es más mala, digamos así, que la gula, y la gula, dice Santo Tomás, incluso que en general es un pecado venial, pero más allá de su maldad o no, los vicios capitales son capitales en cuanto que por ellos surge en la persona toda una constelación de defectos, ¿no? Que están conectados con ese defecto principal o predominante. Es lo que en general se llama la pasión dominante de alguien. Es decir, un pecado o un defecto de una persona que hace que por ese pecado tenga todas otras, otra constelación de defectos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esta, o considerar la organización de las disposiciones de una persona. De hecho, por ejemplo, no sé, si existe una persona que busca la fama, ¿no? Y busca nada, que tiene vanagloria, por ejemplo, y busca el éxito y lo que sea, ese mismo rasgo que te puede saltar en un test de personalidad, por ejemplo, puede ser explicado ya sea por un complejo de inferioridad, ¿no? Alguien que se siente menos, entonces quiere resaltar, o por, al contrario, un complejo de superioridad, alguien que se cree superior, entonces quiere que todos lo conozcan, etc. Entonces, la misma disposición se puede entender de manera distinta por la configuración que tiene en la persona, ¿no? Eso es entonces la causa formal intrínseca, lo que intrínsecamente configura la personalidad es el orden, ¿no? Entre los hábitos. Y después, yo acá quería anotar, en relación a nosotros, ¿no? Lo que se llama la causa formal extrínseca o la causa ejemplar, que en el caso de la casa, por ejemplo, es el plano, o sea, el modelo según el cual se hace la casa, ¿no? O sea, el arquitecto cuando hace la casa, primero la tiene en su mente, y la idea que tiene en su mente la realiza en la casa. De tal manera que el ejemplar no se pierde, sino que pasa a estar intrínseco en la casa misma, e incluso investigando la casa se puede reconstruir el plano, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso que es la causa formal extrínseca, en la personalidad son, primero y principal, los padres, o sea, el chico que empieza a construir su personalidad quiere ser como el papá o la mamá. Acá está todo el tema que los psicólogos llaman el apego, ¿no? Pero no me voy a meter por ahí. Pero bueno, también estamos nosotros, maestros, jefes, tutores, además de un montón de personas que hoy en día influyen en los jóvenes, por ejemplo, no sé, los influencers, los famosos, los deportistas, Messi, todas esas personas.
son modelos en base a los cuales las personas organizan su personalidad, ¿no? Eso en general en los primeros periodos de la vida, donde el pensamiento, donde no está desarrollado el pensamiento, sino que más bien hay un conocimiento particular, concreto, son modelos concretos, ¿no? Cuando ya la persona empieza a razonar, a tener uso de razón, los modelos pueden llegar a ser también universales, y esto también es muy importante. Las leyes, principios filosóficos, o sea, la persona puede reflexionar sobre principios filosóficos, valores que influyen en su acción, costumbres, y tener también ese tipo de modelos, ¿no? Pero bueno, ahí entramos nosotros, como modelos en base de los cuales los jóvenes, en este caso, estructuran su personalidad. Después, el tema de la causa eficiente, que es en general lo que se conoce como causa, ¿no? Nosotros cuando hablamos de causa, en general nos referimos a este tipo de causa, pero fíjense que es más rica la noción de causa clásica, ¿no? Y acá, como les decía, está todo el debate entre si la personalidad es causada por la biología, ¿no? Los genes, el clima, nutrición, etcétera, o los factores socioculturales, la economía, como diría Marx, la política, la educación, etcétera. Y en perspectiva integral, que es la que tenemos nosotros, lo que hay que decir es que todos estos factores, por supuesto, que influyen, pero el principio eficiente, determinante de la personalidad es la propia persona que tiene esa personalidad, ¿no? Entonces es el mismo sujeto, cada uno de nosotros, con sus propias operaciones cognitivas o afectivas, sobre todo la inteligencia y la voluntad, la que configura su propia personalidad, ¿no? Y acá sí voy a tomar un poco el texto que me dio Paco para que no me lo haya dado al Pepe, digamos, y es que habla de la adolescencia, de los centennials y todo esto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La personalidad en realidad se empieza a configurar antes del uso de razón. Ya de entrada, ¿no? La educación que recibimos nuestros padres, el lugar en el que nacimos, un montón de cosas, ya empiezan a disponer nuestro modo de ser. Lo que pasa es que después, en una etapa reflexiva, y esto es lo que quería remarcar, que es la adolescencia, o sea, los jóvenes con los que nosotros trabajamos y tenemos trato, bueno, descubrimos que, nada, nuestra intimidad, ¿no? Entonces, los jóvenes, ante los cuales nosotros somos tutores, preceptores, lo que sea, están en esa etapa en la que están descubriendo que tienen un espacio interior propio de ellos, donde se autodisponen, o sea, donde deciden quiénes quieren ser, cuál tiene que ser su identidad, ¿no? Es una etapa de opciones radicales, donde no siempre sale bien, puede salir para bien o para mal, pero en todo caso es la etapa en la que se hace esto, sobre todo cuarto y quinto año, ¿no? Pero bueno, y es una etapa en la que necesitan tiempo, silencio, reflexión y soledad, temas que en general se huyen y cuestan. Ahora en la cuarentena eso de alguna manera, más allá de todo lo malo que sabemos, favoreció en algún sentido, o pudo llegar a favorecer. Entonces es un tiempo de escucharme a mí mismo, de escucharse a sí mismo, descubrirse, conectar con la propia conciencia para poder proyectarse hacia el futuro, ¿no? Eh, Ahí pongo preguntas que hay que hacerse, ¿no? ¿Cómo fui en la infancia? ¿Cómo soy ahora? ¿Cómo quiero ser? ¿Qué relaciones quiero para mi vida? ¿Qué amigos quiero tener? ¿Qué lugar ocupa Dios, la religión en todo esto? ¿Cuáles son mis valores y cómo quiero vivir conforme a ellos? ¿Qué experiencias elijo no vivir? Ahora está como de moda el hecho de experimentar por experimentar, ¿no? Entonces, para saber si te gusta o no algo, tenés que experimentarlo, lo que es absurdo. Uno puede saber que determinada acción puede tener consecuencias que uno no quiere y elegir no experimentarla, porque el problema de la experiencia es que deja huellas en uno, ¿no? De eso se trata la personalidad. Y todas estas cosas se dan en esta etapa. Por eso, como hay un proceso de individualización e identificación, de definición, de decir quién quiero ser, es que trae tantas luchas con los padres, obviamente, pero también con nosotros. Eh, Nada, alumnos que no nos quieren escuchar y nos rechazan, porque es el momento de rechazar lo habitual y empezar a dar acogida a cosas nuevas, ¿no? La moda, redes, otros amigos. Y en este proceso nosotros tenemos que no presionar o ahogar, porque eso es lo peor que podemos hacer, porque los chicos huyen, digamos, de todo eso, pero tampoco dar rienda suelta como diciendo, bueno, son libres que se arreglen, sino acompañar, encauzar y sobre todo planificar. O sea, saber acompañar a las personas dándoles su espacio, pero mostrándoles que nosotros tenemos suficientemente cancha y los queremos y los conocemos como para ayudarlos en este proceso, ¿no? Y bueno, y una causa eficiente que nosotros tenemos que tener presente es Dios y la gracia, ¿no? Dios
configura nuestra personalidad también, mediante la gracia, las virtudes teologales y todo eso, pero no me meto por ahí. Y por último, y con esto voy cerrando, así no se hace muy largo, el tema de la causa final, que es la más importante, ¿no? Santo Tomás la llama causa causarum, o sea, causa de las causas. Es lo que más explica la personalidad. O sea, si uno quiere entender la personalidad de una persona, tiene que entender hacia dónde apunta y cuál es la meta que persigue, ¿no? Eso es lo que explica toda su personalidad. Por ejemplo, una casa se va a hacer de una determinada manera, va a tener baño, va a tener habitaciones, va a tener cocina, según el fin que se propone, que es que la habite ahí una familia y permita básicamente eso, la habitabilidad de una familia y el trato con amigos y todo eso. Si la casa supusiese otro fin, bueno, se construiría de una manera diferente, no sé cómo, pero de una manera diferente. Entonces, la causa final es lo que te explica todo el resto de las causas. No se puede mirar solamente la causa final, pero es la principal a la que hay que mirar para entender bien a una persona. Por eso, en las tutorías personales, todo eso, y de a poco, en la medida en que se conoce una persona, lo que hay que tratar de identificar es eh, qué, o sea, qué es lo que lo inquieta, qué es lo que lo motiva, hacia dónde quiere ir. Eso te permite entender todo su dinamismo, porque en base a ese fin que se propone, va a hacer todo lo que hace, ¿no? Eh, Esto es lo que en psicología se llama sentido de la vida, ¿no? Frankl habla de esto, Adler también. Entonces, y acá algo importante que quería destacar es esto de que cuanto más unitario, claro, atractivo, incondicional y autosuficiente es el fin último que nosotros nos proponemos, mientras más grosso es, digamos, tanto más produce la armonía interna y tanto más configura una personalidad consistente, ¿no? Pasa muchas veces que los jóvenes no saben hacia dónde ir y no tienen en vista ningún fin y no se sienten identificados con nada y no encuentran el sentido de la vida o se sienten identificados con muchas cosas, entonces esa multifinalidad produce una personalidad fragmentada, inconsistente, que eso también hay que tratarlo, obviamente, ¿no? Eh, y acá, bueno, nosotros dijimos que la personalidad puede ser virtuosa o viciosa, pero en definitiva la finalidad de la personalidad, por lo menos intrínseca, es tender hacia las virtudes. Todas las potencias humanas y la persona, ¿no? En su totalidad, llega a su plenitud con la adquisición de la virtud, ¿no? Por lo menos un cierto grado de virtud, ¿no? Eh, y eso como fin intrínseco. Y obviamente, como fin trascendente de toda la vida humana, llegar a la felicidad, que para nosotros es la bienaventuranza, ¿no? Estar en el cielo, la visión beatífica. Eh, Bien. Y ahora sí, para ir cerrando, quedan solo 2 diapositivas. La individualidad, bueno, acá les puse un texto de Santo Tomás para que ustedes vean cómo la individualidad es propia de las personas, ¿no? Cada persona es única y irrepetible y otras cosas también, o sea, mi perro es mi perro y no puede ser otro perro, pero mi amigo es mi amigo y tiene una mayor individualidad que mi perro, ¿no? Por ser persona. Fíjense el texto como lo dice. De un modo más especial y más perfecto se encuentra lo particular e individuo en las sustancias racionales, o sea, las personas, ¿no? Que tienen dominio de su acto y no solo son actuadas, como las otras cosas, sino que también actúan por sí mismas. Y las acciones están en los singulares, en las cosas singulares. Por esto, entre las restantes sustancias, entre las restantes cosas, tienen un cierto nombre especial, las singulares de naturaleza racional. Y este nombre es persona. O sea, el nombre de persona que tenemos nosotros indica que tenemos algo especial, ¿no? Que somos una individualidad distinta a la del resto de las cosas, ¿no? Y la personalidad lo que hace es desarrollar esta individualidad, es decir, la mayor emergencia de esta individualidad es una manifestación del propio ser persona, porque ser persona es tener esta individualidad especial. Y eso merece el nombre de personalidad. Y por último, el tema de la identidad, ¿qué es lo que busca desarrollar la personalidad? O sea, la personalidad busca que cada persona se planifique, ¿no? En lo más profundo suyo. O sea, la identidad es el yo de cada persona, ¿no? Y ese yo más profundo es el centro de la personalidad y es lo más superior. Freud, por ejemplo, pone el yo en un nivel inferior y pone como más profundo del hombre el ello, que es impersonal, o sea, no es ni él ni ella, es algo genérico. Bueno, para nosotros
la tradición católica, lo más profundo de una persona es algo sumamente personal y en el corazón del hombre hay esta intimidad profunda, ¿no? Hay una, hay una autopresencia, es eh, la, el hombre que está presente a sí mismo en ese fondo que bueno, los autores espirituales, Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, habla de la morada interior, ¿no? Santa Catalina habla de la celda interior, Santo Tomás en muchos textos habla de la casa interior, San Agustín habla de la memoria de sí, o sea, memoria de sí en el sentido de presencia del hombre en sí mismo, ¿no? O sea, ese lugar interior propio de cada persona, incomunicable, donde dispone de ella misma y actúa más que ser actuada, ¿no? O sea, leo sobre todo el segundo puntito de la diapositiva que dice, la intimidad es el ámbito propio de la persona. Allí es libre, allí se posee a sí misma y dispone más decididamente de sí misma con su inteligencia y voluntad. Allí se sustrae de los automatismos internos y externos, de la vida reactiva, superficial, exteriorizante, epidérmica, que es muy usual hoy en día, ¿no? Eh, es el lugar donde tiene perspectiva, mirada amplia, profundidad, altura, ¿no? Mirada ancha, sobre sí misma y sobre el mundo. Y desde allí, o sea, desde lo más íntimo, es donde surgen los vínculos verdaderos. O sea, mientras más uno está en sí mismo, en ese corazón, en esa profundidad, en esa superioridad, en ese centro, no solo no se cierra a los demás, sino que al contrario, le permite abrirse a la profundidad de los demás. Las relaciones superficiales entre las personas, por ejemplo, hoy en día el sexo fácil, el sexo sin compromiso y todo ese tema, surge de una falta de intimidad de la propia persona, de no estar uno mismo en la propia profundidad, ¿no? En cambio, la profundidad propia lleva a llegar a la profundidad de los demás y establecer vínculos sólidos, ¿no? Y bueno, después el tema del silencio, la soledad, que ya lo dije antes, y cómo la vida en la exterioridad es renunciar de alguna manera a ser persona, que es lo que le pasa a muchos, incluso de nosotros, en la sociedad actual, ¿no? Donde hay un ataque a la intimidad, a la privacidad y el tema de las redes sociales, bueno, todo eso. Eh, pero bueno, en definitiva, la identidad y preguntas que uno se puede hacer, y hay muchas más, es, bueno, ¿qué clase de persona soy o quiero ser? Eh, y, y sobre todo si acepto quién soy, ¿no? Si soy hombre, si soy hijo de estos padres, si acepto mi cuerpo, los cambios que sufre mi cuerpo, si acepto que soy miembro de tal cultura, que recibí tal educación, etcétera, 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 ¿no? Y como decía acá, sobre todo, ¿qué me apasiona? O sea, en el sentido de hacia dónde tiende mi vida, qué es lo que hace que todo lo que yo haga y mi personalidad se configure en torno a ello. Eh, bueno, creo que con esto ya hay bastante, traté de dar una mirada bastante integral. Me faltó todo lo que es las características propias de los centennials, que era uno de los subtemas que me había pedido Paco, pero como les digo, está en la bibliografía que él me pasó, así que de hecho creo que está en Drive, si quieren verla por ahí, nada, la pueden ver. Eh, pero nada, ahora no sé si alguno quiere decir algo, preguntar o aporte, lo que sea. Bien, gracias, Rome. Sí, está lo que dice Rome, que yo le pasé, es el libro de debates sobre sexualidad, que está en nuestro grupo de WhatsApp y no sé si lo subí al Drive, no recuerdo, pero me parece que sí. Si no, avísenme, pero está en nuestro grupo de WhatsApp, si no, pídamelo. Hay tanto las características de los adolescentes, de los centennials y todo eso. La verdad, muy bueno, porque le diste una mirada distinta, profunda, obviamente, pero distinta y asociándolo a nuestro rol tutorial. Digamos, no, obviamente yo miraba todo desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Y las charlas que di y demás era todo desde el punto de vista de la psicología, no tanto de lo filosófico como lo diste vos, de ese punto. Pero bien, no sé si alguno tiene una pregunta.
Bueno, bien. Súper claro, Drome, y bien. Y aparte lo hiciste en media hora. Así que bien, como quedamos. Que hable en latín, dice. ¿Sabes hablar en latín? Y ahí habían un par de frasecitas. ¿Pero sabes hablar en latín? Hablar así como. No, no. No, sé algunas frases como esas, pero no. Puedes tirar cualquiera que acá, digamos, nadie entiende nada, tipo, Dominicetum anapint no. Bueno, no sé, hablé en ruso, creo. Bueno, con esto terminamos la reunión. Repaso tareas por parte de todos hasta el viernes poder mandar qué temática a modo de pregunta o lo que ustedes quieran pertinente, como le dan pertinente, para ver qué tema le ponemos, ¿sí? A la jornada de ESI. Tienen tiempo hasta el viernes 16 de mandar lo que pensaron con sus equipos de tutoría y preceptoría, ¿sí? Juanma con tercero o cuarto, eh, Mile con primero y segundo, y Negra ahí, te voy a pedir si podés estar con, ¿cómo se llama? Con segundo. Sí, ahora, ¿qué puedes pensar con los chicos? Dale. Yo les voy a pasar a más tardar mañana lo que fuimos charlando hoy en base a esto de la jornada de ESI, para darle para que puedan escribir dentro del formato de la planificación y a meterle con el tema de la noche de las luces, a compartir flyer y todo lo que sea y de motivar a los chicos, ¿sí? Así que bueno, listo chicos, les queda una hermosa tarde, hay sol afuera, pónganse un suétercito porque está medio fresco. Yo no salgo hace 2 meses de acá adentro, no lo sé, pero no importa. Creo que hace frío afuera. Así que, bueno, cualquier cosa hablamos. Hablamos y estoy a su disposición. Les mando un abrazo a todos. De 10. Éxitos. Adiós. Éxitos, Santi. Chao. Chauchi, chauchi.